En este episodio de Cuentos en la Virgocueva, Lo único que se cruzó fue una fila más de 3 asientos que estaba dada vuelta con los muertos metidos en el barro y que en esa desesperación dijo, ay no, por favor que no sea mi mamá, y le miró y se acercó como pudo y le vio los pies y vio que tenía las uñas pintadas. La mujer esta dijo, ay no es mi mamá porque nunca se pinta las uñas. Pero después de eso dijo, ay, soy una boluda, o sea, mi mamá estaba al lado mío, ¿cómo va a aparecer en este asiento acá? Se cambió de asiento mágicamente durante Datos. Y Igual la entendemos, porque los nervios del momento. O sea, después cuando se relajó pensó, re igual que no iba a ser mi vieja. Me imagino al el lado caso, mío. o sea, pegó el rayo, se estaba cayendo el avión y la mamá dijo, me voy a sentar ya. No quiero. Las uñas. Bien. El avión para rayo y obviamente se empieza a ir a la bosta. Julián y su madre iban viajando en la penúltima fila de asientos. Al parecer, el rayo y la caída desmantelaron el avión de manera tal que la fila de asientos en la que iban salió separada del resto de la Tipo aeronave. Lost. Cuando Julián recuperó la conciencia, estaba todavía sentado en su asiento, con su cinturón semi desabrochado, pero esta vez sin acompañantes y en el medio de lo que era una espesa jungla. O sea, se pone todo mal, está con su mamá al lado y con otro tipo más en los asientos, rayo, y de repente está en la jungla, sola, sentada todavía en la fila esta de asiento que quedó Y suelta. toca el botón de servicio y no Era viene. Era como el video de Katy Perry, que caen de un avión y aterrizan en la selva en el asiento. Ay, no lo vi, perdón, me falta cultura Katy Perrisquense. Después te lo pongo. Mar. Terminamos de grabar Me esto. parece muy bien. Después te lo pone. Bien, se despierta ahí. Lo que siguió fue una ardua pelea contra el shock y el atontamiento del accidente. Poder incorporarse no fue sencillo. Idas y vueltas entre estar despierta y desmayarse. Se dio cuenta de que tenía un ojo cerrado por la hinchazón y del otro no podía ver demasiado, ya que ella usaba gafas y ya se habían perdido. O sea, encima de que no veía muy bien, se hace pelota a la cara, se le inflama uno de los ojos y con el otro veía... Y encima Choto. debo asumir que no funcionó más el aire acondicionado. Sí, no, el aire también dijo adiós. No, como mi habitación. Fuck this, así se fue. No, así. Yo me voy. Al pasar de casi 2 días, pudo incorporarse y constatar que tenía la clavícula derecha fracturada, un corte en la pantorrilla izquierda, y luego se percataría también de una herida en la parte de atrás de su brazo, de la que días después tuvo que tratar para retirar larvas de mosca que estaban usando la de huésped. Esta parte fue muy heavy porque explica mucho el tema de las larvas en el cuerpo, y a mí me dio extremo asco porque... las moscas te alojan los huevitos de la herida. Entonces después empiezan a aparecer las larvas. Y las larvas no son estúpidas. No van a la superficie porque las podés sacar así. El problema es que cuando las tratás de sacar se meten. Entonces te tenés que poner algo para que las larvas salgan del cuerpo. Y ahí sacarlas. Y sí, es extremadamente asqueroso. Y no me iba a quedar sola con eso. Y no les voy a contar lo que tuvieron que hacer. Nada. Bien. ¿No nos vas a contar? No. Es mucho, no lo puedo repetir. No hay Pero nadie... contanos, esto es un espacio seguro. Bueno, cuando la curaron, o sea, hubo un momento donde ella se pudo tirar nafta en esa herida. Y, o sea, ella tenía un reloj puesto y tenía, creo que un anillo. Y con el anillo las trataba de enganchar para sacárselas porque era atrás del brazo y no se veía bien. Cuando las iba a tratar de sacar sin ponerse nada, las larvas decían no, y se metían. Mataño. Cuando se logra poner nafta, unos días después, salen un par de larvas y se saca 30. Y todavía no se había sacado ni la mitad de las que tenía. Ya cuando al final de esta historia, que no lo había agregado, pero al final de esta historia, cuando la están tratando, le tienen que meter un paño, creo que con yodo, un paño como de 50 centímetros en el brazo, hecho rollito tipo manguera, para matar las larvas y sacarlas, porque eso va
comiéndose la piel. O sea, se va comiendo la carne por dentro, así en forma de tubito, como cuando en el Worms usas el así. Sí. Hace Buena exactamente eso, entonces tuvieron que meterle un trapo, o sea, medio metro de trapo en el brazo para matar esa mierda, ¿entendés? Un asco, decir, córtamelo. Sí, sí. Ah. Ah, qué Y lindo. el dolor. Sí. ¿no? Bien, volviendo. Hasta ese momento solamente se percató del ojo hinchado, la clavícula rota, se toca la clavícula y se da cuenta que está un cachito arriba del otro cachito, pero que no le perforó la piel. Y hasta ahí está bien, y la pantorrilla así cortadita. Y dice, ok, bueno, mira alrededor, no hay nadie más cerca de ella. No está su madre, empieza a gatear buscándola porque le cuesta mucho moverse y nadie contesta. Ella y mucha gente se pregunta cómo puede haber sobrevivido una caída de 3 kilómetros con tan pocas heridas. Se cree que una combinación de los vientos ascendentes de la tormenta y las copas de los gigantescos árboles y las enredaderas y lianas entre sí fueron lo que posibilitaron que caiga con vida y con heridas que la dejen aún moverse. Como le digo yo, un culo de la zamputa. Exactamente. Y cito, desde pequeña mis padres me habían demostrado que en la práctica, con serenidad y reflexión coherente, se pueden dominar casi todas las situaciones en que puede encontrarse uno en medio de la naturaleza. Y así fue también en aquel caso. Esos conocimientos le ayudaron a hacerse paso en la selva, llegar a un arroyo y buscar su desembocadura al río, ya que su padre le había explicado que siempre que te perdés hay que seguir el agua porque siempre hay gente alrededor del agua. Sabio consejo, mi padre me lo daba también, por suerte nunca lo tuve que usar en la vida. No sé por qué mi papá me había explicado eso, porque yo no estuve Por si muy te cerca de chocabas la con un avión Pero- de lanza. Es como el abuelo Y ahora- de Homero Simpson que le dicen nunca cuando viajes en el tiempo, ¿viste? No caigas en el pánico. Recuerda el consejo que te dio tu padre el día de tu boda. Y si algún día regresas en el tiempo, no vayas a tocar nada, porque el más pequeño cambio puede alterar el futuro como no te imaginas. Cuando viajes en el tiempo nunca toques nada bueno, mi viejo. Yo dije, ay, como mi Por papá. las dudas, uno intenta Y ahora es cubrirla un todo. mensaje que Mar les transmite a ustedes. Siempre van con la corriente del río al lado y generalmente hay civilización en algún momento al lado del agua. Ujú. Pero bueno. No garantizamos el estilo ni la calidad de civilización. Ahí A está. ver si alguien sigue el río y se encuentra con una banda de maleantes ahí, nos va a echar la culpa a claro. nosotros después. Claro, de todo. no. No, dijimos Disclaimer. gente, no gente Claro, buena. no dijimos gente, no aclaramos qué gente. A veces mejor solo que mal acompañado, ¿viste? Sí. Bien. Tuvo que hacerse camino alrededor y por el agua. Evitó frutos venenosos y ataques de animales gracias a haber aprendido de esos espacios y saber de qué manera pueden interactuar entre sí sin ser un riesgo para el otro. O sea, se cruzaba con anguilas que tienen una punta de la cola que puede ser venenosa, pero ella sabía cómo no pisarlas o cómo pasar cerca sin que la lastimen. Porque además estamos hablando de una persona que veía mal de un ojo y era su único ojo. Con un solo zapato, con heridas que avanzaban en peligro de infección y sin poder ver claramente, con mosquitos insoportables o lluvias heladas toda la noche, Julián transitó 10 días desde el accidente hasta dar con un bote vacío. O sea, encima iba con un zapato, ¿entendés? Entonces usaba el zapato para ir pisando por adelante como podía, para no hacerse mierda a los pies y ver que estaba pisando bien. Se metía en el río y bajaba mucho con la corriente. O sea, la corriente la llevaba, se dejaba llevar un poco, era un río con muchos troncos metidos, entonces sabía que por ahí era difícil que hubiera gente que transitara ese río porque era un río de mierda. Y ahí fue cuando miró el cielo y preguntó, esto no valía usar el vestido largo. Not worth it. Hubiera ido o antes. capaz dijo, menos mal que usé el vestido largo y si me voy a morir. Me di el ¿Se gusto. puso el vestido ese en el avión? No, Mati No, lo usó en Mati. la fiesta, antes de viajar. Y entonces... Entonces esta, Mati, ¿qué pregunta estás haciendo? Bueno, continuamos. No, lo que tenía puesto era algo que la verdad que no estaba bueno para clavarse en la jungla porque o sea, no tenía un zapato, tenía una sandalia puesta. No. Ay, qué paja. Tenía una sandalia que le Ni cubría siquiera la parte seguro de ir en los pies. sandalias en esta casa. No. Imagínate en la jungla. Y además tenía ropa medio de verano puesta. O sea, tenía una blusa floreadita. No sé si era medio un vestido, pero la cuestión que no estaba buena. Además, en la selva amazónica
de noche, los mosquitos, o sea, cuando más grandes que los la- mosquitos no la dejaban dormir, ¿entendés? No podía descansar porque le hacían bosta, se despertaba por las picaduras, se despertaba por los ruidos, se le trataban de meter por la nariz o por los oídos, o sea, era una tortura. Sí. ¿Y qué era lo único que evitaba que la piquen los mosquitos cuando llovía con toda? Entonces, cuando llovía con todo, se recagaba de frío porque había una cuestión de amplitud térmica con la lluvia que era muy fuerte y tampoco tenía dónde refugiarse ni cómo y trataba de taparse con hojas y no servía para nada. Entonces, nada. Te cuento en un cuento que hicimos hace un tiempo. Hablamos sobre un señor que se quedó en una isla solo y que de noche las ratas lo mordían y no lo dejaban dormir. ¿Y qué hizo? Entrenó los gatos silvestres para que más Sí, se comieran es verdad. a Bien las ahí. ratas. Tenía un ejército de gatos afuera de la tienda, digamos. Amo a ese señor. Sí, ¿quién no? O sea, de O no, que fue, jefecito. que fue lo voy a poner acá el capítulo, que fue la historia de que inspiró, si no recuerdo mal, la historia de Robinson Crusoe. Ujú. Ah, mira. Es que, además el tema con las ratas es que hay tamaños de rata. Entonces lo importante es que la rata sí sea más chica que el gato. Sí, no, eran gatos salvajes. Claro, eran gastos, sí. No, acá ella también se cruzaba, por ejemplo, iba todo el tiempo al lado del río. En un momento se cruza con se cruza con bebés de caimanes. Y dice, oh, la madre sí me va a atacar. Entonces, Sí. cuando aparece la mamá caimán, digamos, la mina, en vez de escaparse hacia adentro de la jungla, como conoce cómo funcionan los caimanes, se mete en el agua porque sabe que en el agua es el lugar seguro de los caimanes y que no la van a atacar ahí. Mira, Porque no están a la defensiva, digamos. Entonces, Matt hubiese seguido derecho como en la ella tormenta. constantemente dice que si no hubiera vivido en la selva el No, tiempo no, que vivió, nada. conociera y tuviera los padres que tenía. Yo duraba 5 minutos en esa situación. No, es que además hubo sobrevivientes. El tema es que ella en ese camino hasta este bote donde llegamos ahora no vio a nadie. Ah, no había nada. Hubo otro No, sí, No, sobreviviente. no, o veía. sea, donde ella... ¿Qué? Ay, estoy sola, estaban todos los Que muertos dijo al que lado, no veía. sí. Dijo que tenía anteojos y que no Veía, veía. Todo del otro veía, lado. veía Sí, como ya el culo. sé. Pero Si era- no lo del lado hubiese- del ojo que sí, veía. Que no veía. Es que nunca miras para tu derecha, dice. Bueno, no, pero en ese momento no sé, no veía, ay, no me imagino esa imagen, boluda, de la chabona con el Todos coso ahí de haciéndole vista. seña a ella. Ay, no, estoy sola. Lo único que se cruzó fue una fila más de 3 asientos que estaba dada vuelta con los muertos metidos en el barro y que en esa desesperación dijo, ay no, por favor que no sea mi mamá, y le miró y se acercó como pudo y le vio los pies y vio que tenía las uñas pintadas. La mujer esta dijo, ay no es mi mamá porque Porque nunca además se pinta las uñas. las uñas. Pero después de eso dijo, ay, soy una boluda, o sea, mi mamá estaba al lado mío, ¿cómo va a aparecer en este asiento acá? Se cambió de asiento mágicamente durante Datos. imagínate. Y Datos. yo- Igual la entendemos, La- porque los nervios del momento. O sea, después cuando se relajó pensó, re igual que no iba a ser mi vieja. Me que imagino haga el al lado caso, mío. o sea, pegó el rayo, se estaba cayendo el avión y la mamá dijo, me voy a sentar ya. No quiero. Pintar las uñas. Voy a pintar las uñas de la cinta atrás. Bueno. Fue todo eso, fue aparte de que estaba comiendo unos caramelos que había encontrado, porque la gente que iba en el avión iba con muchos regalos, porque todos iban a ver familia y Claro, a por pasar la Navidad. Navidad, cosas así. Entonces encontró una bolsa de caramelos y con eso iba bancando. Y además ella comenta que no tenía hambre en todo ese tiempo, que iba tomando agua del río, pero que no tenía hambre porque también no le dolía el cuerpo. O sea, ella le llamaba la atención muchas cosas de su estado físico, pero era como si hubiera puesto si hubiera puesto en noción de sobrevivir y no pensar en Adrenalina su cuerpo. pura. Claro, sí. Porque además de eso, tiene fracturada la clavícula, tiene cortes sin tratar y tiene picaduras de mosquitos que después se infectan Claro. de los heavy. Bien. Se encuentra con un bote vacío. El bote estaba en una orilla de la cual había una choza muy cerca. Tardó horas en poder hacer los metros que faltaban para llegar, ya que su estado de salud era deplorable. Este lugar era un refugio para cazadores en el que no había nadie. Y en lugar de llevarse el bote, porque ¿qué pensás? Sí, estoy ahí, agarro el bote y me voy en el bote, sigo en el bote. En el bote. Capaz que era de Ahí alguien se que estaba vieron. en la selva y lo necesitaba para regresar. O sea, marcaba como que podía haber alguien ahí en el momento que le iba a ayudar. Y aparte, ¿cómo iba a hacer para tenía que subir el motor del bote, lo tenía que llevar hasta el bote,
hacerlo arrancar y manejar el bote no era lo más astuto. Ahí en el refugio encuentra Nafta con la que trata de curar un poco su herida infestada de larvas en el brazo, que es donde se sacan las 30 maravillosas larvas. Y espera sola. Pasa la noche allí rogando que alguien aparezca en el refugio. No pasa nada el día 1, no aparece nadie. Ella se va a dormir a la costa del río porque el piso de la cabaña era muy duro y vuelve al otro día a esperar. Recién al atardecer del día siguiente aparecen voces. Ella no podía creer, hacía días que no escuchaba voces de otras personas y llegan 3 taladores que trabajaban en el bosque. Atónitos primero, hablan con ella y le dan las noticias de que no encontraron los restos del avión. O sea, los chabones llegan a la cabaña y encuentran, primero, gringa en Perú, que está... ¿Una alemana? Sí, pero gringa me refiero a Las facciones. A las facciones, era güerita. Tenía los ojos claros, el ojo que se le veía claro, el pelo rubio y lo que se le veía que no estuviera sucio. Y primero se asustaron, o sea, llega y hay una chaboncita toda hecha bosta ahí, espíritu. Pensaron que era, primero la primera curva. Fue como que era un espíritu y después ella les dijo, soy Julián, venía en el avión de Lanza. Me caí del avión. Como si fuera una bicicleta, ¿viste? Upsi. No, ella sabía que estaban buscando el avión porque vio los aviones de rescate que no la podían ver a ella porque estaba en la selva. Estaba en la selva, no encontraron los restos del avión, ella no se pudo hacer ver y pensó que ya habían rescatado a todos los demás y que ella era la única que no habían visto, entonces les dijo del vuelo. Y ahí ellos le explicaron que no habían encontrado a nadie más. Que no habían encontrado a nadie. Que el avión todavía no había ni noticias. Primero hablan con ella y le dan las noticias de que no encontraron los restos del avión. Entre tanto, atienden como pueden allí sus heridas y le dan algo de comer. Tienen que pasar la noche antes de que pudieran llevarlo a un médico, pero el otro día se embarcan hacia Turnavista, que sería el primer lugar donde podrían darle la mejor atención médica para poder estar segura. De ahí la tratan, o sea, la van trasladando mientras se corre la noticia de que está viva. Y lo más, o sea, triste y no lo más irónico es que hay un momento donde le dicen, te tenemos que llevar a este otro lugar, pero hay que ir en avión. De Lanza. No, porque el último que quedaba acaba de estrellarse. No hay más. Entonces, o sea, ella sabe que sí, que es lo mejor. Igual todavía, obviamente, no está del todo bien, pero la convencen y la tienen que llevar acostada en el avión. Y ella no quiere ir acostada. Y era un vuelo de 20 minutos, pero tiene que volar igual. Otra vez, cuando se acaba de... No tuvo el mejor vuelo. O sea, está con todo el postraumático. Sí, creo que ni le había pegado el trauma todavía, pero acaba de ver gente de nuevo y de poder empezar a comer algo, porque además no podía comer bien porque el estómago se le había reducido y o sea, su cuerpo estaba en un estado de mierda, entonces era muy difícil que pudiera comer cualquier cosa, entonces estuvo hasta días hasta poder comer bien de nuevo. Como que te atropelle un auto y te lleven a ver la carrera de auto después, sí. ¿viste? O te lleve un Uber violento. El vuelo de Lanza tuvo 91 víctimas fatales, entre ellas la madre de Julián. Hubo varios sobrevivientes luego del accidente, pero murieron por la falta de atención médica inmediata. El piloto, por ejemplo, había sobrevivido, pero... Qué ironía hubiese sido. O sea, justamente encontraron los restos del avión porque ella les indicó dónde había estado. O sea, les indicó el arroyo, les indicó el tipo de plantación que había, explicó, hubo numerosos intentos de llegar hasta ese espacio. O sea, imagínate que para llegar ahí no había rutas, entonces una de las ideas era llegar en un helicóptero. Un chabón dijo, yo voy, me tiro en paracaídas y hago talo una parte, unos metros del bosque para que pueda aterrizar en el helicóptero. El chabón se cayó y se lastimó. Y se perdió la sierra con la que iba a hacer el claro. Un genio. Entonces sin después duda. dijeron, che, no, pará. Y ahora mandamos a alguien que tenga algún tipo de habilidad.
Bueno, Tom Cruise. No, después mandaron unos helicópteros con chabones que bajaban en sogas. Ahí en mirá cuerda. qué inteligente. Ahí estuvo más. Pero también hubo lógico. quilombos en cómo se ocupó el gobierno de la situación, el tiempo que tardaron, de que sin Julián no hubieran encontrado nunca o hubieran tardado muchísimo más en encontrar los restos. Y bueno, el tema es que también la aparición con vida de ella y tan sana, digamos, hizo que un montón de gente se A mí esperanzara de lo que encontrar a sus me interesa familiares. saber es qué asiento era para sacar ese asiento la próxima. por las 19F. dudas. 19F, chicos. Jueguenle a la quiniela. Pero también ella estuvo mucho tiempo muy enojada con todo lo que fue el periodismo porque dijeron cosas, inventaron que se había hecho una balsa con ramas y hojas sin ningún instrumento para poder, ¿Por qué hicieron eso? porque vende y pintó y además ellos no Y concedían además mató entrevistas. a un tigre con sus propios dientes. Sí, pero no hay tigres ahí, no importa. No importa. Había ¡Lo uno. hizo! Y con el tigre hizo una balsa. Julia lo hizo. Entonces, tardó muchísimo en hablar del tema, habló con un periódico, pero también era muchísima gente todo el tiempo acosando, tenían custodia policial, en un momento la policía se lo sacó, el padre se empezó a pelear con el gobierno, se empezó a pelear con reporteros, porque cuando aparece el cuerpo de la madre de ella, un tipo quiso ir a sacarle una foto al cuerpo que le faltaba de la mandíbula para arriba a la cabeza, o sea, hermoso Interesante. todo, y aparte muchos días en la selva y la humedad, y el padre le estalló la cámara a un fotógrafo, o sea, era un montón. Y bueno, ella se recuperó, pero si no fuera por ella no hubieran aparecido, no hubieran encontrado los restos del avión. Tiempo después, Julián se trasladó a Alemania, donde terminó de tomó más línea Me cago latinoamericana. En estos países tercermundistas y sus aviones de mierda. Cagó en la selva. Tiempo después, Julián se trasladó a Alemania, donde terminó de recuperarse de las heridas, aunque tiene unas molestias crónicas por haberse lesionado las vértebras cervicales en su caída. O sea, tiene un problema crónico por lo de las vértebras, también cuando la encontraron y después de que recibió atención médica, se le inflamó muchísimo la rodilla y descubrieron que se había roto un ligamento cruzado. Y no entendían cómo la chabona en 10 días no se le había inflamado eso y cómo había podido caminar y moverse Es la con el adrenalina, ligamento la roto. adrenalina de... Esas son cosas que no se entienden hasta ahora, El digamos. cuerpo entra en modo supervivencia y... Sí, Sí, pero 10 días, es como un montón, Bueno. así es como, güey, ya, ¿entendés? Déjate morir. Además, también gente la acusaba y decía, ay, pero ¿por qué no ayudaste a los otros sobrevivientes a volver si ¿En vos serio? la tenías re clara en la selva? Y es ¿En como, serio? a ver, no encontré a nadie. Estaban alrededor todos a mío. mi derecha, yo tenía el ojo, por ese ojo no estaba viendo. El ojo izquierdo, en realidad. Era el que Entonces teníamos estaban yo. todos a mi izquierda. Estaban todos a la Hoy izquierda tenemos y con, bueno. con los lados. Pero lo mediático del tema, o sea, la suciedad del periodismo hizo que ella no quiera hablar nunca con el periodismo. Entonces, en 2011, 40 años después de que sobreviviera de la caída del vuelo en plena selva amazónica, escribió un libro titulado Cuando caí del cielo. Ah. Que tierno. es muy lindo, habla mucho de su familia, habla mucho de cómo el accidente sí le cambió la vida, pero no le gusta que sea lo que la representa en sí, aunque hagamos un capítulo de eso. Perdón. Por eso me gusta hablar de su familia y de ella en sí, de la función. Este centro en Panguana, esta estación biológica, es la primera que se hizo en Perú y sigue hasta el día de hoy la maneja ella hoy en día. Qué Entonces, bien. ¿Pero desde Alemania? no sé, y debe viajar. El libro lo escribió viajando de nuevo a Perú. Y siempre le dicen, ay, pero ¿cómo podés volver a volar? Y es como, bueno. No es en Lanza. No, Pero los traumas se superan. La idea de un trauma post-trauma. ¿De un trauma postraumático? Una terapia de una bueno, no importa. ¿Una ustedes tararira? entendieron. una tararira. La idea del trauma es superarlo. Sí, aparte ella habla de que la primera vuelta que hizo cuando hicieron un documental, que fue antes, previo previo al libro,
ella cuenta lo que fue volver y que, se sintió bien de volver. Ella nunca hizo terapia después del accidente y pensó que se iba a sentir de una manera... La más autosuperadora nosotros a David porque mi ex me trataba mal y ahí El terapeuta. Superando. estoy triste porque me cuelga para la derecha. Bueno, a ella no sé para dónde le cuelga, pero no creo que sea su caso. Lo que digo es que hay gente, por mucho menos, tiene que ir a terapia, sí. Sí, y está no bien, está mal, yo soy claro. una de ellas. Lo que voy es, me alegra la fortaleza mental de esta chica. Igual ella también explica que se volvió súper apática y también la primera vez Entonces capaz sí debería haber ido a terapia igual. Lo que pasa es que es como que desde ese momento tuvo una apatía, desde el momento del choque, que fue que le costó mucho volver a recuperar esto de la sensibilidad al respecto del tema. Porque también la sobrecargaban de gente que la iba a visitar y llevaba regalos y le decía cosas. Ella no quería ver a nadie. En un momento... Es como que se volvió una superestrella a partir de un acontecimiento traumático y trágico. Es raro, ¿no? Porque aparte perdió a la mamá, entonces era un trauma para ella, era toda una cuestión de superar lo que le había pasado con todos las cuestiones que le quedaron como lo del brazo, más superar la muerte de tu vieja. Sí, y que también esta cosa de si no fuera por mi graduación, o no sé. Que, Culpa decís. No sé si culpa. Imagino que 50 años después de lo que pasó, ya debe haber trabajado y entendido que Sí, me sorprende que haya sido sola, sin ayuda profesional, pero sí. Le pegó un rayo. Tuvo mala suerte, no hay duda que tuvo mala suerte. Estaba con un piloto bastante pelotudo igual. Eso no sé si es mala suerte o es negligencia de la agencia que contrataron a alguien que limpiaba para manejar un avión. Nunca se dieron responsabilidades. A ver, no lo encontraron en el avión porque dijeron nadie puede ser tan estúpido de meterse en la tormenta. Igual también en una ¡Que me selva meta, como dice! esa, una selva como esa, o sea, se chupa las cosas, un poco como Ojo ¿sí? del Millón de Dólares. Sí, sí. ¿Dónde hay que ir? No sé si lo recomiendo. No de la manera que esperás. Exactamente, ese es el problema. Entonces, recorriendo, o sea, ya te digo, ella estuvo días para poder ver el cielo Sí. de la espesura de la jungla. Bueno. Pero bueno, esa fue la historia de Julianne, que ahora es la doctora Julianne Diller. Bien, es dealer ahora, mira. Y bueno. Bueno, a mí me pareció una historia interesante, me re gustó. Me alegró un montón. Otra historia de supervivencia. Es verdad. Es la segunda del año, el segundo capítulo del año. Vamos, segundo cuentito con porque historia queremos de supervivencia. sobrevivir al 2023. Sí, se ve nosotros. que sí, estamos haciendo que la gente no se suicide. I'm a survivor. No se suicida, hay mucha gente que se pasó por mucho para sobrevivir. Bueno. Del Ministerio de Cuentitos en la Videojuego. Ok. El ministerio. ¿Dónde te podemos encontrar? Me pueden encontrar en Instagram como Virgo Frigo o ningún lado más porque ahora todavía tengo que hacer un release del álbum, así que por ahora estoy en Instagram. La cantante. Mandy Pata. ¿Dónde te encontramos? Me encuentran como Mandy Pata Ok en todas mis redes sociales. Muy bien, yo soy Marcasina y este cuentito se ha terminado. Chin chin. Adiós. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos nuevamente en otra emisión de Cuentos en la Videocueva. Si les gustó, no se olviden de suscribirse y darle like. Y si no les gustó, recomiéndenlo para que otra persona también se coma el garrón como ustedes.